¿Quieres saber sobre una serie de videos donde serán considerados asuntos de interés técnico en general sobre los cuales puedes tener alguna curiosidad? Son en principio documentos publicados por alguno de mis colaboradores o por este servidor de ustedes, Pedro Ramón Rivero Mesa, con la finalidad de compartir diversos tópicos técnicos a nuestro parecer interesantes y pertinentes, tanto para estudiantes como para profesionales, quienes se consideren jóvenes aún. En esta ocasión vamos a considerar el aspecto que tiene que ver con anclajes. El contenido de estos videos va a ser el siguiente. En el primero vamos a considerar definiciones. El segundo aspecto que vamos a considerar en este primer video, tipos de anclajes por instalados y preinstalados y sus modos de fallas, fallas por tensión, fallas por corte y hundimiento. El segundo video comenzará con la clase de diseño sobre anclajes según el ACI 318-19, donde vamos a considerar las resistencias del acero, resistencia a tracción de un anclaje, resistencia al corte en el acero, modificadores de la resistencia del acero. Luego consideraremos las resistencias del concreto, entonces resistencia al arrancamiento del concreto por tracción, por extracción, por desprendimiento lateral, por adherencia, por arrancamiento del concreto en corte, resistencia al desprendimiento del concreto por el cabeceo del anclaje sometido a corte, y finalmente los requisitos mínimos de distancia al borde, espaciamiento y espesores para evitar las fallas por hundimiento. El tercer video considerará la aplicación de esta norma a un caso particular. Bueno, sin más dilaciones, vamos entonces ahora a nuestro primer video. Comenzaremos con nuestras definiciones. Vamos a definir qué son anclajes. La primera definición la tenemos a partir del diccionario, que dice que hay una acepción que tiene que ver con la acción de anclar y tiene que ver con embarcaciones ancladas en un puerto. Por ejemplo, dice, estuvo presente en el puerto durante la operación de anclaje. Eso no es más sino una operación de atracar el barco en el muelle. La otra sección tiene que ver con la parte de construcción. Dice, elemento que asegura la fijación de una obra o una parte de la construcción que está sometida a un empuje o fuerza de tracción. Estas dos declaraciones están tomadas del diccionario Larousse 2016. Aquí vemos, por ejemplo, en este lado la aplicación a la construcción. Esto se ve como si fuese una fundación de un elemento portante que puede ser o bien una columna de hierro o bien un poste con una cantidad de laminarias en la parte superior. Estos tienen aquí dos tipos de anclajes. Estos anclajes que están acá en donde está la columna se llaman anclajes preinstalados y estos que están acá se llaman anclajes postinstalados. Esta es una fundación en donde están haciendo el anclaje de unas cabillas, las cuales van a servir de soporte para anclar una fundación. Nuestros anclajes a los cuales vamos a estar dedicando nuestra atención son los anclajes de tipo estructural y vamos a darle un poco de detalle. En la definición, en otro, está tomado de Wikipedia, dice que es una pieza metálica construida con una barra redonda con rosca en uno de sus dos extremos, o en los dos, dependiendo si es recto o si el extremo es curvado en forma de L, J o U, abrazadera. Se utilizan comúnmente en pisos de hormigón u otros elementos para la fijación o sujeción de maquinarias o estructuras, estanterías, torres de altura, galpones, etc. Bien, veamos estos primeros que son aquí, que se llaman anclajes colocados en el vaciado, son preinstalados. Estos son los anclajes a los cuales se está refiriendo la definición. Son anclajes en donde hay una cantidad de acero que está embebida en el concreto y tienen diferentes formas en la terminación.
Por ejemplo, en este caso es un anclaje que termina con un tornillo de cabeza. En este caso es un anclaje que termina en forma de L. En este es un anclaje que termina en forma de J. Y en este es un anclaje que termina en forma de cabeza de tornillo, pero tiene una placa que en la placa de sujeción va a ir soldado el elemento al cual ella le va a dar soporte. En los otros casos vienen esos elementos, no son soldados, sino que son atornillados al elemento. Estos son los elementos que se llaman preinstalados. El segundo caso es el de los que están instalados después del concreto, después que el concreto se ha endurecido. Entonces se hace un hueco con un taladro y se colocan los diferentes tipos de tornillos que van, o de anclaje, mejor dicho, que van a ser colocados para poder soportar las diferentes estructuras a las cuales ellos van a sostener. Veamos los tipos de anclaje que tenemos en el mercado. Tenemos unos que son Ramplus plásticos, estos tienen unas ranuras en donde se van a expandir en la medida que usted vaya colocando un tornillo dentro del Ramplus. Estos otros son del mismo modelo plástico, pero tienen unas aletas. Ambos tipos trabajan a fricción. De manera que en la medida que se va metiendo un tornillo, el tornillo va expandiendo el Ramplus de manera de tener una fricción mucho más alta, ya que trabajan a fricción. En el caso de estos que están aquí a la derecha, tienen unas aletas que son las que ayudan a que esa fricción aumente. En el caso de estos, son unas ranuras, el Ramplus se va a deformar en la medida que va a entrar el tornillo y entonces va a adherirse generalmente a la pared, porque estos normalmente son colocados en las paredes para sostener cuadros, pinturas, elementos decorativos relativamente de poco peso. Otro tipo es este, que es el tipo metálico. En este tipo metálico tenemos un tornillo que entra dentro de una tuerca troncocónica y la tuerca troncocónica avanza en la medida que se le va dando vueltas al tornillo y van expandiendo estas alas contra el espacio en donde está colocado el tornillo, de manera que generan una fricción mucho más alta y normalmente son usados para estantes de cocina colocados en la pared, gabinetes de baño y estructuras que tienen un poco mayor peso que las que se usan para estos ramplus plásticos. Otro tipo de anclaje son los coinstalados de tipo químico. Entonces aquí tenemos un recipiente con una resina epóxica que se coloca dentro del hueco donde va a ser colocado el anclaje. Estos anclajes pueden ser roscados o lisos como estos. Sin embargo, es interesante el hecho de que esta resina espósica es una resina expansible y le da un agarre bastante fuerte a estos elementos. Estos se usan cuando ya el concreto ha sido curado o ya está hecha el muro de concreto y entonces se colocan de la misma manera. Pues. Tenemos un hueco que se perfora y luego de esa perforación se coloca la resina dentro del hueco y luego se coloca el anclaje propiamente dicho. El siguiente grupo de anclajes que vamos a ver son los embebidos en concreto o preinstalados. Estos normalmente son un tornillo de acero que viene en forma de L o en forma de J y vienen enroscados. La norma establece de alguna manera la cantidad de hilos que debe tener la rosca y la longitud de esa rosca. Por ejemplo, para el caso de un tornillo de 1 pulgada, la rosca debe ser de 8 hilos por pulgada y debe tener por lo menos 9,1 centímetros de longitud de rosca. Esto para hacer la función de apernamiento del elemento que va a ser anclado de una manera segura. Veamos ahora los tipos de falla que presentan los anclajes.
Vamos a considerar en primer lugar las fallas por tracción. Estas fallas ocurren cuando se aplica una fuerza perpendicular a la sección transversal del tornillo que forma parte del anclaje. Y en este caso estamos viendo una falla por tracción del acero. En este caso lo que ocurre es que se ha superado los esfuerzos de resistencia del tornillo, del acero del tornillo, y este se desprende debido a la fuerza que se le está aplicando tratando de arrancarlo. El segundo caso que vamos a considerar es el de deslizamiento. La falla por deslizamiento es con tornillos que no tienen cabeza. Entonces, en ese caso, lo que ocurre es que debido a que la fuerza que se aplica perpendicular a la sección transversal es fácilmente soportable por el tornillo, pero no por la fuerza de fricción que debería haber entre el tornillo y la pared en donde está embebido. Cuando ocurre esta falla, ese deslizamiento produce también la falla del concreto que está acá, en la parte final o en el principio, como quiera verse, de lo que es el anclaje. Precisamente en el nivel del plano en donde comienza o termina el anclaje. El tercer caso que vamos a considerar tiene que ver con las fallas por arrancamiento del concreto. Este ocurre cuando tenemos tornillos con cabeza. En ese caso, el tornillo es capaz de soportar los esfuerzos debido a la fuerza perpendicular que se le está aplicando a la sección transversal del tornillo, pero los esfuerzos sobre el concreto no son suficientes. Y entonces ocurre ese arrancamiento. Si vemos con detalle, tendríamos entonces acá en el centro el tornillo y alrededor del tornillo tenemos un círculo en donde el área de ese círculo es el área proyectada del cono que se forma cuando ocurre el arrancamiento. O sea, que tenemos entonces, esta es la área proyectada y esta es la superficie del cono que se desprende cuando ocurre el arrancamiento del anclaje. El cuarto caso que vamos a considerar tiene que ver con el desprendimiento lateral. Tiene que ver con que se aplica una fuerza perpendicular a la sección transversal del tornillo, pero la falla ocurre en el lado. Esto generalmente es visible en el caso cuando los tornillos están cerca de un borde. Entonces, cuando están cerca del borde, en lugar de fallar como falla el arrancamiento de concreto, fallan por desprendimiento lateral. El segundo tipo de falla que se presenta es la falla por corte. La falla por corte es producida por una fuerza perpendicular al eje longitudinal del tornillo o del anclaje y puede hacer que falle el tornillo o que falle el concreto. En este caso estamos viendo una falla por arrancamiento del concreto. Entonces, normalmente esto ocurre cuando están en las esquinas o cerca de un borde. Entonces, el esfuerzo de corte se transmite al concreto y este no es capaz de resistirlo y aparece la falla de arrancamiento del concreto. Otro tipo de falla es cuando no está precisamente cerca de un borde y entonces en ese caso ocurre una falla de borde. Entonces sale todo este pedazo que tenemos aquí sombreado por efecto de la fuerza esta que tenemos aquí actuando, que se llama fuerza de corte. Otro caso es cuando está en una esquina, entonces falla tanto un lado como el otro, está al lado de dos bordes, entonces en ese caso la falla es de los dos bordes y entonces hay un arrancamiento del concreto. Y la última falla es una falla por hendimiento. Tenemos el corte actuando sobre el anclaje, sobre el tornillo, y no ocurre ningún desprendimiento, pero ocurre una grieta, y esa grieta se llama hendimiento. Como tenemos ese hendimiento, entonces ya el anclaje ya no está trabajando de la manera adecuada, el anclaje ha fallado.
Un gran placer haberles dedicado estos minutos y muy agradecido a ustedes por haber estado atentos hasta este momento. Nos despedimos no sin antes decirles que si ha sido de algún provecho este video, por favor envíe un like y compártalo con otros. Si quiere disfrutar de otros videos disponibles, puedes suscribirte y activar las notificaciones para cuando haya nuevos videos. Muchísimas gracias. Otra cosa muy importante, si tienes algún comentario o duda, puedes dejarlo abajo en los comentarios y pronto tendrás respuesta. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao.